El tema de esta predicación, un padre en la fe. Un padre en la fe. Dios ha venido trabajando con la iglesia aquí en este lugar a través de la carta a los Corintios, la primera carta, abordando temas que en el tiempo en el cual el apóstol Pablo estuvo trabajando de parte de Dios en esa iglesia, fueron difíciles y que dejaron una enseñanza muy profunda, de tal manera que Dios quiere que revisemos nuestras vidas como congregación a la luz de esta carta. Y el problema mayor que tenía la iglesia en Corinto era el egocentrismo. Había muchas divisiones, había un cristianismo muy diluido. El evangelio llegó a Corinto en un momento importante, pero su vida mundana la querían introducir a las cosas de Dios, y Dios levanta al apóstol Pablo para exhortar y amonestar a estos cristianos corintios para que ellos pudieran encaminar o dirigir su vida de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso mismo es lo que Dios quiere con la iglesia en este lugar, que podamos nosotros dirigir nuestras vidas en la voluntad de Dios, de un Dios vivo. Amén. Y en ese sentido, escribe esta porción final del capítulo 4 y usa la metáfora de un padre. Una metáfora es una ilustración que tiene una enseñanza espiritual. Y lo que Pablo quería de parte de Dios en ese momento era demostrarle a los corintios la figura que representa un padre o una madre en este caso. Para poder ser padre hay que tener ¿qué? Hijos. Porque puede estar casado una mujer con un hombre y no ser padres. Se es padre hasta que se tiene hijos. Mientras no haya hijos, no tiene ese título o ese adjetivo de ser padre. Y los hijos representan algo muy importante en la vida del hombre y de la mujer. Y en este caso, Dios le habla al apóstol Pablo tomando esta metáfora para enseñar unas verdades profundas de parte de Dios y lo que representa ser un padre. A veces nosotros como seres humanos en lo natural cumplimos con ciertos requisitos con nuestros hijos. Y nadie puede entender al padre hasta que sea padre, hasta que tenga hijos. Comprenderá lo que implica la responsabilidad de los hijos. De la misma manera sucede en lo espiritual. Y Dios quiere que aprendamos esta tarde qué significa ser un padre o una madre en la fe. Y vamos a ver lo que dice la tercera carta de Juan, capítulo 1, solo tiene un capítulo y un versículo, el versículo 4. Y el apóstol Juan dice esto respecto a los hijos: no tengo mayor gozo que el oír que mis hijos estén ¿en qué? En la verdad. Tercera de Juan 1:4. El apóstol Juan dice: no hay gozo mayor para un padre el saber que sus hijos están caminando o viviendo en la verdad. Ahora, para llegar a vivir en la verdad, se tiene que hacer un trabajo, un esfuerzo. Y vamos a ver en esta tarde, con la ayuda de Dios, características de un padre o de una madre espiritual. Vamos a ver entonces, con la ayuda de Dios, características o rasgos distintivos de lo que representa un padre en la fe. Y vamos a ir al versículo, vamos a regresar al texto que leímos, a Corintios, primero a los Corintios 4:14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. El primer rasgo distintivo de un padre espiritual o de una madre espiritual, número 1, es saber amonestar. ¿Saber qué, hermanos? Amonestar. Y aquí el apóstol Pablo les dice, sino para amonestaros. Pablo tenía muchas razones para avergonzar a los cristianos corintios, porque eran muy carnales, eran muy impulsivos, muy emocionalistas. Sin embargo, él entendió y les habló como padres, y un padre siempre debe tener la característica de amonestar. De no ser así, entonces los hijos
tomarán direcciones equivocadas. No lo busque, pero dice en Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Fíjese que la palabra amonestar significa poner en la mente. Eso es amonestar. ¿Qué es, hermanos, amonestar? Poner en la mente. En la mente es donde se ubican todas nuestras decisiones. Los pensamientos que gobiernan nuestras mentes van a dirigir nuestras acciones. Y la palabra amonestar significa poner en la mente. Y lo que Pablo quería en ese momento era hablarle a los cristianos corintios y ubicarlos mentalmente para que luego actuaran en las cosas que de Dios debían de ser. Un padre que es permisivo, un padre o una madre que es permisiva con sus hijos, que a sus hijos todo les da y no los amonestan cuando se equivocan, producen en ellos un carácter que cuando crezcan se van a lamentar de todas las cosas que ellos han hecho. Vamos a ver un ejemplo de un padre que no supo amonestar a sus hijos y resultó una tragedia en la vida de ellos. Vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 2. Primer libro del profeta o sacerdote Samuel, capítulo 2. ¿Ya lo tiene? Y vamos a ver el caso de un hombre, escuche esto antes que lo leamos, de un hombre que no supo amonestar a sus hijos. Y es el caso de Elí. Cuando tus hijos son pequeños, tú tienes que aprender y tener el conocimiento y la conciencia de que tus hijos necesitan de disciplina, de normas, de reglas, que si tú las pasas por alto o permites que tus hijos lo hagan, estás creando en tus hijos un carácter de irresponsabilidad, de falta de cordura. Porque estos hijos de Elí fueron niños. Y ellos no llegaron a hacer lo que hicieron de manera fortuita, no. Sino que en su crecimiento, en su desarrollo, su papá y su mamá no supieron controlar la vida de estos muchachos. Al principio eran cosas pequeñas. Y quizás eran malcriados, desordenados. Pero cuando crecieron, se metieron con las cosas de Dios. Es muy importante. A mí me da mucho gusto ver aquí a los papás que tienen hijos pequeños y grandes. Porque ustedes tienen una gran responsabilidad sobre sus hijos. Ahora que están pequeños, ustedes tienen que ser conscientes de que cuando el hijo se equivoca, que siempre se va a equivocar, usted tiene que estar presto para amonestarlo, para exhortarlo, para ubicarlo mentalmente en las cosas que son buenas para su vida y su formación como cristiano. Miren lo que dice el texto, versículo 12. ¿Ya lo tiene? Los hijos de Elí eran hombres, ¿qué, hermanos? Impíos. Aquí Elí habla de un sacerdote, habla de una persona que ministraba en el templo de Dios. Era un conocedor de las cosas de Dios. Su trabajo de él era hablarle al pueblo de las cosas de Dios. Y dice que él tuvo 2 hijos, Ofni y Fines. Y esos hijos fueron pequeños como los que usted tiene. Y dice que eran impíos. La pregunta que surge es ¿cómo llegaron esos hijos ahí? ¿Cómo es que esos hijos se convirtieron en gente impía, irreverente, sin temor a las cosas de Dios? ¿Sabe cómo llegaron ahí? No hubo amonestación en sus vidas. No hubo corrección. Nunca hubo un padre que los detuviera, los exhortara y los amonestara cuando se equivocaron. Los hijos no llegan a ser malos porque llegaron a ser de un día para otro. No, hubo un trabajo que no se hizo en casa. Y dice el texto, y no tenían conocimiento de Jehová. Bueno, ¿cómo no iba a tener conocimiento si su padre era un sacerdote? Aquí la palabra conocimiento es que no tenían en sus vidas el valor de las cosas de Dios. Porque una cosa es conocer de Dios y otra cosa es darle el valor a las cosas de Dios. Y cuando usted como padre no le enseña a su hijo a darle valor a las cosas de Dios, ese hijo cuando crezca no va a respetar, ni reverenciar, ni darle valor a las cosas de Dios.
Y eso es profundo, hermanos. Este es un mensaje muy profundo para nosotros en el tiempo presente. Queremos que nuestros hijos cuando crezcan sean temerosos, enseñémosle con nuestro ejemplo a darle valor a las cosas de Dios. Versículo 14. Bueno, el 13. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el candelero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todo israelita que venía a Silo. Y lo que está aquí describiendo es el trabajo que hacía el sacerdote. Su trabajo era hacer los sacrificios, recibir lo que le traían las personas, y él tenía que ministrarlo en el templo. Y dice el versículo 15, asimismo antes de quemar la grosura venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asara para el sacerdote, para no tomar de ti carne cocida sino cruda. Y encontramos aquí cómo estos personas traían las cosas a Elí, y sus hijos se metían en esas cosas y él no los amonestó. La primera característica de un padre espiritual es saber amonestar a tiempo a los hijos, corregirlos a tiempo, porque cuando ya son grandes es muy complicado y muy difícil. Los que tienen hijos grandes, rebeldes, saben lo complicado que es esto, porque no hubo un trabajo a tiempo. Ahora, el apóstol Pablo usa la metáfora de un padre. Él había sido la persona que Dios levantó en Corinto para levantar la iglesia, y él tenía que amonestar a los corintios, llamarles la atención y ubicarlos en su mente para que regresaran a las cosas de Dios. Primer característica entonces de un padre espiritual es que el padre tiene que saber amonestar a tiempo a los hijos. Ahí mismo, un poquito atrás, en 1 Samuel 2:2, mire lo que dice. ¿Sabe que mientras yo leía la historia de Elí, que la he leído muchas veces, me encontré tristemente que para Elí fueron más importantes sus hijos que las cosas de Dios? Y escuche esto: si para usted es más importante sus hijos que las cosas de Dios, se va a equivocar. Porque el amor hacia los hijos nos enceguecen o enceguecen a los padres. Y aunque los hijos estén mal, es tan grande el amor de los padres que prefieren darle permisidad que corregirlos. Y eso le trajo consecuencias muy graves. Tenga mucho cuidado en su corazón. No permita en su corazón que el amor hacia sus hijos sea más grande que el amor que debe tener usted hacia Dios. Porque en primer lugar, ¿quién debe de ser? Dios. Mire lo que dice el texto. 1 Samuel 2:2. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es que es. Y a él toca, ¿me ayuda a leer? Y lo que el texto dice en otra versión, él sabe quién tiene más valor en tu corazón: tus hijos o Dios. ¿Cuántos padres enceguecidos por el amor hacia sus hijos no amonestaron a sus hijos, no les estorbaron, no les llamaron la atención, y hoy sus hijos están muy lejos de las cosas de Dios y del temor que Dios pudo haber puesto en su corazón? Amén. Amén. La segunda característica, vamos a regresar al texto, 1 Corintios 4:14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros. Primera característica de un padre en la fe, un padre espiritual, es saber amonestar. Y dice el texto al final: como a hijos míos amados. Una segunda característica de un padre es amar, saber amar a los hijos. No con un amor ciego, sino con un amor de parte de Dios. ¿Se ha preguntado usted por qué siempre Dios tiene como característica corregirnos o llamar la atención?
¿Se ha preguntado por qué casi siempre que uno va al templo y uno escucha o lee la palabra, siempre tiene que ser una palabra que nos ayude a corregir lo que venimos haciendo? ¿Sabe por qué? Porque constantemente como seres humanos fallamos y nos equivocamos. ¿Cuántas veces usted durante el día corrija a sus hijos? Le aseguro que más de 5. Deja de hacer esto, haz lo otro, pero siempre lo estás corrigiendo. Lo mismo hace Dios con nosotros. Y ese es el amor que Dios tiene, que al ver que estamos actuando mal, ese amor lleva a Dios a corregirnos, a no dejarnos como estamos viviendo. Por eso tiene que ser un padre amoroso, y ese amor te debe de llevar a corregir lo que está mal en tu hijo y no ser enceguecido con ese amor. Qué triste es que los hijos abusen del amor de los padres y se lleven y se transgreda ese límite. ¿Cuántos videos hemos visto de hijos que le pegan a los padres? No respetan esa diferencia. Y aquí Pablo les habla como a hijos amados. Vamos a ir a 2 Corintios 12:14. Ese amor significa un amor en sentido fuerte y profundo. 2 Corintios 12:14. Es decir, vamos a amar a los hijos con justicia y con firmeza. Es decir, vamos a amarlos, a corregirlos, pero también cuando sea necesario ser firmes en nuestro actuar, tenemos que hacerlo. Dice el texto: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Pablo les está diciendo: yo tengo deseos de verlos. Aunque Pablo los había amonestado, los había exhortado, Pablo los amaba. Pero ese amor lo llevaba a Pablo a corregirlos. Y dice el texto 15: y con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Ahí está. Los cristianos corintios se habían ganado una llamada de atención fuerte por parte de Pablo. Sin embargo, Pablo llegó con amor. Y si es necesario dar mi tiempo por ustedes, lo voy a dar. Voy a sacrificar las cosas por ustedes. Pero no va a ser un amor ciego. De igual manera usted con sus hijos. Usted va a sacrificar por ellos tiempo, dinero. Pero no sea ciego esa acción. Sea con intención de que usted le deje una enseñanza a su hijo. En cada cosa que usted haga, tenga conciencia que su hijo está aprendiendo. Amén. Amén. Tercer característica de un padre espiritual es de que el padre espiritual tiene que engendrar. Miren lo que dice el texto 15 de 1 Corintios 4. Porque aunque tengáis 10,000 ayos, la palabra ayos es un tutor. Es lo que significa la palabra ayo, tutor. Porque aunque tengáis 10,000 tutores o 10,000 maestros en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús, ¿me ayuda a leer? Y aquí viene una pregunta. Para poder engendrar, para poder ser padre, hay que engendrar. Y aquí Pablo lo que está diciendo es: ustedes, cristianos corintios, son el resultado de mi esfuerzo como siervo de Dios. Ustedes conocieron de Cristo porque a través de mi vida Cristo me usó para que yo a ustedes les predicara y ustedes conocieran de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir este texto, hermanos? Que como padres y madres tenemos que aprender a dejar un legado en nuestros hijos. Una enseñanza profunda en su corazón. No es suficiente con darles alimento, comida, ropa, juegos, paseos. No es suficiente. Tienes que enseñarle a tu hijo que en su corazón atesore las verdades del Evangelio. Para que mañana cuando ese hombre o ese niño, esa mujer crezca, caminen con Dios. No se alejen de Dios. Qué triste es cuando
Los padres crecen y le resuelven todo a los hijos y no les enseñan a cómo adquirir las cosas, particularmente las cosas de Dios. Yo le hago una pregunta porque Dios me la hacía a mí cuando estaba yo leyendo esto. Usted, si tiene hijos en su casa, usted es su primer maestro de ese hijo. Y su deber de usted es que ese hijo o esa hija conozca a Cristo y sea su Salvador. La pregunta es, ¿lo está haciendo? ¿Usted está siendo el modelo, el ejemplo, el testimonio para que ese hijo se acerque a las cosas de Dios? ¿O está siendo el obstáculo para que ese hijo se aleje de las cosas de Dios? Porque si alguien conoce a los padres son los hijos. Y no los podemos engañar. Ellos son nuestro termómetro. Ellos saben si somos hipócritas, si en el templo alabamos y exaltamos a Dios y en la casa peleamos como perros y gatos. Y discutimos y se tiran el sartén y las cosas. Y eso los hijos lo están aprendiendo. No dice nada porque es papá y es mamá. Pero esas cosas que ven ustedes como padres van a acercarlos a Dios o los van a alejar de Dios completamente. Y usted está siendo un padre o una madre espiritual para bien o para mal. Amén. Amén. Vamos a ir a Gálatas capítulo 4, versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo, ¿me ayuda a leer?, se ha formado en vosotros. Pablo estaba consciente que trabajar en el carácter de los hijos cristianos corintios era un esfuerzo titánico, un esfuerzo sin límite. No importa qué tan cansado él estuviera, él sabía que los hijos, en este caso espirituales, tenían que aprender del Padre espiritual. Si usted tiene hijos, tiene una tarea muy grande en su casa. Tenga conciencia que sus hijos están aprendiendo de usted las cosas cristianas. Bien o mal, están aprendiendo de nosotros. Cómo hacemos, cómo vivimos, cómo enfrentamos las luchas. Nuestros hijos están aprendiendo. Por eso Pablo dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que la palabra de Cristo forme en ustedes carácter. Y sé que el deseo de todo padre es que su hijo tenga un carácter de enfrentar la vida con Cristo en su corazón y la palabra en su caminar. Amén. Siguiente característica de un padre o de una madre en la fe o espiritual es saber dar ejemplo. ¿Saber qué, hermanos? El ejemplo arrastra. Dice la psicología del comportamiento que los hijos aprenden de los padres el 80% a través del ejemplo y el 20% a través de la enseñanza. Usted le puede enseñar a su hijo textos de memoria. Hijo, aprende este texto y se lo va a aprender. Pero él va a aprender más de tu ejemplo. Por eso dice primero los Corintios 4:16. Por tanto os ruego que me ¿qué? Que me imitéis. Ejemplo. Un padre espiritual es aquel que su ejemplo tiene la capacidad o tiene el poder, por decirlo así, para transmitir hacia los demás las cosas de Dios. Es muy difícil que un padre le diga a su hijo, imítame a mí, aprende de cómo yo sigo las cosas de Dios, porque tienes que ser intachable. Mira lo que dice 1 Timoteo 4:12. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. ¿Sabe que el hogar es el terreno más difícil para enseñar las cosas de Dios? Una vez más, el hogar es el terreno o el lugar más difícil para enseñar las cosas de Dios. Porque cuando estamos en el templo, solamente vemos las cosas bonitas, las cosas ideales de los hermanos. Aquí vemos sonrisas, aquí vemos un rostro alegre que nos saluda. Pero en la casa, el hijo conoce de los padres cuando lloran, cuando sufren, cuando gritan, cuando guardan silencio. Y los hijos aprenden de los padres muchas cosas en el hogar. El texto dice, ninguno tenga en poco tu juventud,
sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y ¿qué más? Dios quiere que seamos ejemplo. Cuando tú gritas, cuando tú reaccionas de manera impulsiva, siempre recuerda esto. Hay unos ojos que te están viendo cómo actúas. Y esos hijos mañana van a ser igual que tú o peor que tú. Porque los hijos siempre nos están viendo. ¿Y sabe que esos hijos esperan algo de nosotros como padres? ¿Sabe qué esperan los hijos? Que vivamos la palabra de Dios, que la pongamos por obra. Pablo había hecho eso con los cristianos corintios. Ahora, dice el texto 17 de 1 Corintios 4. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Texto 18. Una última característica de un padre o de una madre en la fe es que debe de saber disciplinar. Dice el texto: mas algunos están envanecidos, como si ya nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan, ¿qué dice, hermanos? Envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en ¿qué, hermanos? Poder. ¿Qué significa eso? Yo me hacía una pregunta que ese texto muchas veces lo he leído, me lo sé de memoria, pero ¿qué significa que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder? Y sabe que me encontré algo muy importante, una enseñanza de parte de Dios profunda, que Dios quiere que aprendamos esta tarde. Tú puedes hablar muchas cosas de Dios, tú puedes decir muchas cosas de Dios, pero si tus acciones no acompañan esas palabras son vacías y huecas, no tienen poder para impactar la vida de otros. Escucho eso. Si usted tiene mucha elocuencia y sabe hablarle a los demás y a sus hijos, hablarle de las cosas de la vida, pero si esas palabras no son respaldadas con una acción que glorifica a Dios, esas palabras se las lleva el viento, no tiene poder. Lo que tiene poder es que lo que tú dices, lo vives, lo aplicas a tu vida y en todas las áreas de tu caminar. Y eso es importante, hermanos, de parte de Dios. Mire lo que dice Apocalipsis 3:19. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 19. Yo reprendo y castigo, ¿me ayuda a leer? Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Sabe que un padre tiene que saber disciplinar en el momento que se requiera? Pero debe de tener mucho cuidado de que esas palabras que se digan tienen que ser acompañadas de acciones que glorifiquen a Dios. Constantemente como pastor yo hago eso y constantemente lo predico. Tenga cuidado cuando haga o diga cosas. Los hijos están observando. Los hijos están aprendiendo. Y mañana esos hijos van a hacer aquello que le estamos enseñando. Yo reprendo y castigo a todos los que ama. Y aquí vemos que el amor de Dios es tan grande. Y lo que Dios quiere de sus hijos, nosotros como cristianos, es que reflejemos con nuestras vidas que Él gobierna nuestras mentes y nuestros corazones. Es lo que quiere Dios de nosotros. Que reflejemos en nuestras vidas que su palabra gobierna nuestro corazón y eso tendrá poder para impactar la vida de los demás. ¿Cuánto esto es necesario en muchos hogares? Donde los hijos no están siendo guiados por padres y madres con sabiduría y temor en las cosas de Dios. Vamos a ir concluyendo y vamos a ir a Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. El verdadero carácter espiritual de una persona no está determinada por las palabras, sino por el poder de sus acciones que demuestran en cada momento.
No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿hace qué, hermanos? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lo que tiene impacto en la vida del hombre en esta tierra no es lo que digas de Dios, sino lo que vivas de Dios. Muchos dicen ser cristianos, pero sus vidas no reflejan ese conocimiento de Dios. Y eso es lo que Pablo les exhortó. Y lo que esta tarde Dios quiere hablarnos a nosotros que nos hemos congregado en este lugar. Seamos conscientes del papel que estamos desempeñando frente a nuestros hijos. Cada segundo que tienes frente a ellos, algo les estás enseñando. No es suficiente con decir que somos parte de una iglesia, sino que hagamos la voluntad de Dios en cada una de nuestras áreas. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de ¿qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es tan severo este texto? La respuesta es porque lo que cambia, lo que impacta y lo que determina delante de Dios, no es lo que decimos de Dios, sino lo que vivimos de Dios. Esta tarde Dios quiere que nos llevemos en nuestros corazones el papel importante que tenemos frente a nuestros hijos. En el caso particular, como pastor, yo sé que en este lugar, por el tiempo que tenemos aquí, muchos de ustedes han conocido cosas de Dios a través de lo que Dios le ha dado a su servidor, y gracias a Dios por ello. Ahora, yo lo he hecho con ustedes. La pregunta es, ¿usted lo hace con sus hijos? ¿Usted lo está haciendo con sus hijos? Porque yo voy a entregar cuentas de usted. Y cuando yo me preparo para un sermón y yo me pongo a estudiar, le pido a Dios que me ayude. Porque sé que ustedes son almas. Y un día voy a entregar yo cuentas de ellos, de ustedes. Pero usted va a entregar cuentas de sus hijos. De las cosas que le enseñó o no les enseñó. Hoy tiene usted de parte de Dios una gran responsabilidad. Porque lo que antes no sabía, hoy lo sabe. Y hoy Dios espera que usted ponga en práctica esa palabra con sus hijos. Y no viva más los días como días normales, no. Cada día que tienes frente a tus hijos es un momento para enseñarles cosas importantes de Dios. No pierdas el tiempo. Aprovecha cada segundo con tu hijo o con tu hija y enséñale las cosas de Dios como deben hacer.